river in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Bueno. Pues vamos a empezar con producto tensorial. Entonces esto lo voy a llamar, pues es la parte 1, es el repaso de álgebra conmutativa. Y entonces le voy a poner aquí álgebra conmutativa. O sea, sí es importante aquí que tengan bien fresco toda su álgebra conmutativa porque en los esquemas se utiliza muchísimo. Entonces, es álgebra, ¿no? Mucha álgebra. Y entonces vamos a empezar con 1.1, que es el producto tensorial, ¿no? Tensorial. Ok. Y entonces vamos a empezar con las definiciones básicas o con las convenciones básicas que vamos a utilizar durante toda esta sección. Entonces, vamos a considerar a un anillo conmutativo con 1. ¿Sí? Con 1. Muchas veces el 1 lo denotamos 1A o E o incluso EA, dependiendo, ¿no? Dependiendo de si necesito hacer la diferencia respecto al anillo. Entonces, A es un anillo conmutativo con 1. Siempre en álgebra conmutativa y en geometría algebraica, cuando yo me refiero a un anillo, vamos a estar pensando justamente en un anillo conmutativo con 1, a menos de que les diga lo contrario, a menos de que diga, bueno, este anillo no es un anillo general. Pero siempre que yo me refiero a un anillo, en general vamos a estar pensando conmutativo con 1. Entonces, sean M y N, 2 A módulos. Entonces, lo que yo quiero definir es el producto tensorial y lo vamos a hacer a través de su propiedad universal, ¿no? Entonces, el producto tensorial de M y N, y aquí le voy a poner si es que existe, porque en principio no sabemos que existe, es decir, esta definición es independiente de que si existe o no. Entonces, el producto tensorial de M y N es un R módulo, una módulo, un A módulo, esto lo voy a escribir abajo, porque si no se empalma mucho así, o sea, prefieren que deje un espacio, un renglón de espacio, o se empalma mucho así para entender. ¿Cómo ven? Así está bien. Sí, está bien. Está bien. Ok, entonces lo pongo. Entonces, es una módulo, pues lo voy a poner de una vez así, es una módulo M, a N, le voy a llamar de una vez así, junto con un homomorfismo alineal, que es un homomorfismo en la categoría de A módulos, tal que satisface la siguiente propiedad universal. Y entonces vamos a definir el producto tensorial a partir de su propiedad universal, ¿no? Qué tonto soy. No escriban, permítanme borrar esta cosa que les dije, una cosa que no. Junto con un homomorfismo alineal, eso no es cierto. Junto con una entonces, junto con una forma abilineal, o sea, con una aplicación bilineal, abilineal phi, tal que cumple la siguiente
propiedad universal. Entonces, la forma bilineal, primero phi es una forma bilineal que va del producto a este módulo que estoy definiendo, que sería el producto tensorial en caso de existir. Entonces, la siguiente propiedad universal es la siguiente, ¿no? Aquí lo voy a poner entre paréntesis, la forma bilineal del producto de M y N. Lo voy a poner entre paréntesis. Entonces, la propiedad universal es que si P es otro A módulo junto con una forma bilineal, vamos a llamarle F, que vaya de M cruz N a P. ¿Sí? Entonces, existe un único homomorfismo de R módulos, de A módulos, perdón, que vamos a llamar phi tilde, F tilde, perdón, ay, mi dislexia, a ver, F tilde del producto tensorial a este nuevo módulo P, y este sí es un homomorfismo alineal, o sea, es un homomorfismo de A módulos, tal que el siguiente diagrama conmuta. Entonces, ¿cuál es el diagrama que conmuta? Bueno, pues yo primero tengo M cruz N, y aquí voy a poner el morfismo F hacia el módulo P, que yo estoy teniendo aquí, pero yo tengo el morfismo que va al producto tensorial, a este que estoy llamando el producto tensorial de M con N, y lo que le estoy diciendo es que, bueno, tanto F como phi son formas bilineales, y la propiedad universal que cumple el producto tensorial en caso de existir es que debería existir un único homomorfismo, que lo vamos a poner aquí punteado, del producto tensorial AP, y este lo llamamos F tilde, de tal manera que este diagrama es conmutativo. ¿Sí? Y entonces esto lo que quiere decir, en otras palabras, es que si yo hago primero phi, y luego esto lo compongo con F tilde, pues me recupera al F que estoy teniendo, ¿no? Entonces aquí notar que estoy como viviendo en categorías distintas, ¿no? O sea, estos morfismos no son en realidad morfismos en la misma categoría. O sea, en otras palabras, estos son formas bilineales, no son homomorfismos de A módulos, es una cosa interesante, no son homomorfismos de A módulos, simplemente el producto cruz es una aplicación del producto cruz a P que es bilineal, que quiere decir que es bilineal en cada una de las entradas. Es decir, no me interesa, para estos morfismos no me interesa la estructura de A módulo que tenga el producto, no me interesa, o sea, este morfismo no ve la estructura de A módulo, ¿sí? Solo lo ve en cada, del producto, o sea, no ve la estructura de módulo del producto, de cada una de ellas sí lo ve, pero lo ve por separado. Y en cambio, este morfismo que está aquí, este sí es un morfismo de A módulos, este que está aquí, de aquí para acá. Y todo lo que me dice es que esta cosa es conmutativo, es decir, que irse de aquí abajo para acá es lo mismo que venirse para acá, ¿no? Esta composición. ¿Puedo preguntar algo como medio tonto? Ah, no, si es medio tonto, no. A ver. Es que yo me acuerdo que cuando, hace N años, para no quemarme, cuando vi producto tensorial yo batallé un montón porque me lo definieron de otra forma. Ok. Justo como cuando demuestras que existe el producto tensorial. Claro, ajá. Y ya después, pues ya encima como que me dio una revoltada y ya me dijeron, no, es que mira, la propiedad universal, como que te ayuda a traducir estas funciones bilineales de M cruz N a homomorfismos de A módulos, que a lo mejor ya manejamos más fácil. Sí. ¿Sabes si históricamente así fue la filosofía o sea, como que... No, históricamente se definió primero como el producto tensorial como, de hecho, para espacios vectoriales y para morfismos lineales.
Y, o sea, esto de las propiedades universales es realmente mucho más reciente. Es desde que empezó esta la teoría de categorías a hacerse más, más visible o más, o sea, desarrollarse un poquito más. Es decir, no me consta, pero el producto tensorial lo utilizaban desde antes de todo este auge o sea, la gente que hacía análisis utilizaba productos tensoriales y con espacios vectoriales, ¿no? Esto lo hacían desde hace mucho tiempo con espacios vectoriales y bueno, también con módulos. Pero toda esta visión de hacerlo a través de propiedades universales es más reciente. Sí, porque siempre me quedó la duda de si nos vendieron la idea de que era más bonito así, pero que a lo mejor, pues, A mí particularmente me gusta mucho definirlo a través de la propiedad universal porque después de todo es lo que haces, ¿no? Es lo importante con el momento que lo haces con la propiedad universal. Y bueno, la construcción es importante para que sepas que existe. Pero gracias a la propiedad universal, como vamos a ver a continuación, vas a saber que si existe uno, es único. Y todos cumplen y todos deben cumplir esta propiedad universal, ¿no? Y bueno, luego la pregunta natural es, bueno, ¿existe o no? O sea, este tipo de objetos universales que se utilizan mucho en teoría de categorías, pues uno los puede definir el objeto universal que satisfaga tal propiedad universal. Pero de eso a que exista, de hecho hay definiciones que dices, bueno, ahí está la definición, pero no existen, ¿no? Depende de la categoría en la que estemos. En términos más generales, básicamente lo que estoy hablando aquí es de la representabilidad de cierto funtor, en términos categóricos. O sea, ciertamente lo que estoy teniendo, nada más como un paréntesis, porque les dejé leer el libro de Vakil, ¿no? El capítulo 0 de categorías, y entonces todo eso de hecho, Vakil también revisa un poquito de estas cosas de categorías, pero aquí entre nos, si tuviera que decir algo, lo que está diciéndome esta propiedad universal es que si yo puedo considerar el funtor, digamos, de formas bilineales de M cruz N a cualquier otro lado, este es un funtor que va de la categoría de A módulos, digamos, a la categoría de conjuntos, ¿sí? Tengo el funtor que me asocia a cada módulo P las formas bilineales de M cruz N a P, ¿verdad? Tengo ese funtor. Y si ven, este funtor es uno de los tipos de funtores que nos gustan que tengan chance de ser representables. Y entonces yo, por otro lado, lo que estoy diciendo es que este funtor, bueno, sí va a ser representable. ¿Qué quiere decir que sea representable? Pues que es el OM de alguien, ¿verdad? O sea, me gustaría compararlo con el OM de alguien. Si logro poner aquí a alguien, les voy a decir, les voy a poner así. Este es isomorfo al funtor de este objeto. Que sí. O sea, que son los homomorfismos, que cada forma bilineal es realmente los homomorfismos del producto tensorial a alguien. O ya en términos concretos, o sea, si le pongo P en vez de la rayita como funtor, quiere decir que esto es lo mismo, ¿verdad? Que las formas bilineales de M cruz N a P. O sea, me dice que cada forma bilineal que yo aquí, le voy a poder asociar un homomorfismo de módulos, esta es en la categoría de módulos, es la categoría de alineales, déjenme ponerle aquí, de este lado. Pero este tipo de funtores o este tipo de homomorfismos, o este tipo de funtores son los llamados funtores representables, ¿no? Y está representado por este objeto que está aquí, por el producto tensorial. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que el funtor de formas bilineales es un funtor representable y es representable justamente por el objeto que existe aquí. Todavía no les demuestro que existe, pero si existiera, digamos, entonces lo que estaríamos viendo es que el funtor de formas bilineales es representable. Esa es otra forma de decir esta propiedad universal. Nada más que las propiedades universales, al decir las propiedades universales así con el dibujito, es una propiedad mucho más geométrica, ¿no? Se ve más bonito, ¿no? Se ve más bonito. Entonces, pero para que lo tengan en cuenta, y se los menciono, porque cuando ustedes que ya están leyendo, ¿no? O sea, están leyendo el libro de Vakil, el capítulo 1 de categorías, ¿sí? Entonces, esta cosa, pues va a aparecer, o sea, es uno de los primeros ejemplos de funtores representables que uno debería de tener en cuenta. Entonces, el funtor de formas bilineales es representable por el producto tensorial, porque viceversa, ¿verdad? Siempre que yo tengo un morfismo, o sea, el isomorfismo viene dado porque siempre que yo tengo también un morfismo del producto tensorial a P, por supuesto, eso me va a determinar una forma bilineal que es la composición. Es decir, la composición de aquí para acá me da una forma bilineal de este lado, ¿no? Aunque yo no conozca pero si tengo un homomorfismo del producto tensorial a P, claramente la composición me da una forma bilineal. Y entonces tengo la biyección, al menos a nivel de conjuntos, ¿verdad? Tengo una biyección entre formas bilineales y productos tensoriales y el homomorfismo del producto tensorial. Pero esta biyección
no es una biyección nada más simpática, sino es una biyección funtorial. Eso quiere decir que cuando cambio P, o cuando tomo morfismos entre P y Q, entonces se me respeta, es decir, es una transformación natural de funtores. Es decir, es un isomorfismo de funtores, ¿de acuerdo? Es una transformación natural de funtores con inversa funtorial, dada por esta biyección, o sea, la biyección es funtorial en P. Por lo tanto, es una transformación natural, es un isomorfismo de funtores. O sea, es decir, no es nada más a nivel aquí de cada P, sino respeta los homomorfismos de P. Eso es algo que se les va a quedar como ejercicio, que lo verifiquen, pero sí está interesante que lo vayan pensando de una vez, que lo vayan viendo. En efecto, hay varias formas de encontrar el producto tensorial o de dar el producto tensorial, pero esta propiedad universal me avienta luego un montón de propiedades que cumplen todos los objetos universales. Y uno de ellos es, por ejemplo, la unicidad. Entonces, de hecho, eso es lo que vamos a demostrar a continuación. Le voy a poner aquí proposición. Dice, el producto tensorial de dos amódulos M y N existe y es único. ¿Pero qué quiere decir que sea único? Bueno, pues eso quiere decir salvo isomorfismo. Pero déjenme decir aquí, de hecho, salvo único isomorfismo. Entonces, quiere decir que no nada más, o sea, que si yo te encuentro otro objeto, o sea, lo que me quiere decir esta proposición es que yo encuentro otro objeto que satisface esta misma propiedad universal, entonces tiene que ser isomorfo a este que les voy a construir, que dice que existe. Tiene que ser isomorfo, pero además no nada más son isomorfos, sino el isomorfismo que hay entre ellos es único. Solamente hay un único isomorfismo entre ellos. Entonces, déjenme regresar a la parte de aquí. Entonces, fíjense aquí, dentro de la definición del producto tensorial, notar esta parte, ¿no? Que si, la de la definición de la propiedad universal, que si P es un módulo junto con una forma bilineal, entonces existe un único, y esta es una parte muy importante, existe un único homomorfismo de amódulos que me hace que este diagrama conmute, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que sea único también el producto tensorial, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, el producto tensorial de dos amódulos MN existen, es decir, existe un objeto en la categoría de amódulos que satisface esta propiedad universal. Ya, existe un objeto. Ahora, si hay otro, ese cuate tiene que ser isomorfo, como amódulos. ¿Sí? Entonces, aquí la demostración de este tipo de cosas es estándar, ¿verdad? Pero la vamos a hacer. Y la parte más, o sea, la parte de la construcción es una parte que la puede hacer uno independientemente de la propiedad universal, pero lo que les decía es que siempre que yo tengo una propiedad universal me da esta unicidad. Entonces, la parte que vamos a hacer ahorita, o voy a hacer las dos, si quieren, es ver que es único. Entonces, vamos a demostrar la unicidad. Primero vamos a demostrar la unicidad. Y porque esta es una técnica interesante, ¿verdad? Cada que construyamos un objeto que cumple una propiedad universal es esta misma prueba, ¿no? Que es único, básicamente es esta misma prueba, adaptada al objeto y a la propiedad universal que estamos haciendo. Entonces, vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, vamos a llamarlos, ¿cómo les llamamos? P y W, dos amódulos que satisfacen la propiedad universal. Entonces, aquí me falta decir algo, ¿verdad? Realmente esto pasa muy frecuentemente cuando uno empieza a definir objetos universales. Uno se centra o pone atención solamente en el objeto, pero en realidad eso está mal, ¿no? En el objeto que sería el T y el W. Porque la definición del módulo con la propiedad universal, o sea, el producto tensorial viene junto con una forma bilineal. Entonces, no es nada más el objeto. El producto tensorial en realidad, por la definición, no es nada más el objeto, sino es el objeto junto con su forma bilineal. Entonces, realmente yo debía haber dicho algo así como sean T, Phi o T, o sea, algo así como T y Phi T,
¿verdad? Donde phi t es su forma bilineal y w y phi w si quieren, donde phi w es la forma bilineal con la que vienen dotados. ¿Sí? El producto tensorial es un par, es un objeto, un módulo junto con una forma bilineal. ¿Sí? Si yo cambiara de forma bilineal, ese es otro producto, o sea, es otro objeto, es otro producto tensorial. ¿Sí? Entonces, unicidad. Entonces, sean T con phi de T, su forma bilineal asociada, y W con phi W, su forma bilineal asociada, de módulos que satisfacen la propiedad universal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que yo tengo estos morfismos, o sea, yo tengo el producto de estos dos módulos, y por un lado tengo el phi T, y esto va a T, ¿verdad? Pero por otro lado tengo la forma bilineal phi W, y esto que va a W. ¿Sí? Tengo esta forma bilineal, ¿no? Y ambos satisfacen la propiedad universal. Entonces, como este objeto que está aquí, en principio, como este objeto está aquí es un módulo y tengo una forma bilineal, entonces por la propiedad universal de phi t, 10 horas. Entonces, por la propiedad universal, por la propiedad universal de phi t, donde se entiende, ¿no? Se entiende que en realidad la propiedad universal de t y de phi t, ¿no? La propiedad universal de phi t existe un único, vamos a llamarlo phi w tilde, tal que pues el diagrama este conmuta. Entonces déjenme ponerlo primero en este lado, ¿verdad? Este es un phi w tilde, que me hace que este diagrama sea conmutativo, ¿de acuerdo? Y es un único, ¿verdad? Existe un único, por eso lo pongo aquí, señalo que existe un único phi w tilde tal que este diagrama conmuta, ¿verdad? Tal que lo voy a poner también en verde para que quede claro. Y ahora, pero por la propiedad universal y por la propiedad universal de ahora phi w, que también lo satisface, de w con phi w, entonces existe un único phi ahora t tilde, un homomorfismo alineal, tal que el diagrama, y ahora lo voy a escribir con azul, conmuta, pero ahora estoy utilizando la propiedad universal que tiene este objeto. Como este es un A módulo y tengo una forma bilineal a este A módulo para abajo, entonces la propiedad universal de W o de phi W me dice que ahora existe uno que se viene por acá, que hace que todo esté conmuto, y este se llama phi t tilde. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces tengo esto. Entonces, hasta ahí todo bien. ¿Ya acabamos? No, porque tengo que demostrar que las composiciones respectivas son la identidad, ¿verdad? ¿Sí? Si yo logro demostrar que la composición de phi w con phi w tilde con phi t tilde es la identidad, entonces me fijo ahora, vamos a poner atención en uno de ellos, me fijo en la composición. Por ejemplo, vamos a hacer primero phi w tilde compuesto con phi t tilde. Entonces, phi w tilde con esto tilde es un homomorfismo que va de t en t, ¿de acuerdo? ¿Sí? Phi w tilde con phi t tilde es una aplicación que va de t en t, ¿de acuerdo? ¿Qué hace, por la conmutatividad, qué hace que el siguiente diagrama conmute? ¿Cuál es el diagrama que conmuta? ¿Aquí cabe o ya no cabe? Lo voy a poner aquí en chiquito para no cambiar de página. Si no se ve, me dicen. Entonces yo voy a tener aquí m cruz n, y por un lado tengo t, y por otro lado tengo t. Y aquí, de aquí para acá, estoy teniendo esta composición. Es phi t tilde compuesto con phi w tilde compuesto con phi tilde. ¿Sí se entiende?
O sea, tengo esta cosa que hace que todo esto conmute. ¿Quién es este morfismo de que va de aquí arriba? Pues es el phi-t, perdón, y aquí también es el phi-t. Esta aplicación conmuta, ¿sí? Sí lo ve todo el mundo, o sea, lo pueden ver, ¿no? Es básicamente, me estoy yendo de aquí para acá, luego de aquí para acá y regreso, ¿sí? Y es y esta aplicación conmuta, ¿de acuerdo? Sí tengo esta y luego tengo esta, ¿no? Es lo que estoy haciendo, esas dos composiciones. Y entonces esta aplicación conmuta, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero hay otra que hace que también conmute este diagrama, que es cuando yo le pongo aquí la identidad, y lo voy a poner ahora de otro color. Déjenme regresar aquí, déjenme ponerle de qué color les gusta. Ojo. También tengo otra aplicación que va de aquí para acá, que es la identidad en T. ¿De acuerdo? Tengo dos aplicaciones que hacen que este diagrama que está aquí conmute. Esta composición y la identidad en T. Pero por la propiedad universal de T, solamente existe una que hace que esto sea conmutativo. Y les estoy enseñando dos. ¿Sí? Como T es un objeto que cumple la propiedad universal, y existe solamente una que hace este diagrama conmutativo por la propiedad universal de T. Pero le estoy enseñando dos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que son iguales, ¿no? Entonces, por la propiedad universal de T, o de phi-t, entonces yo debo tener que la identidad en T tiene que ser igual a esta composición que estoy poniéndoles, que es... ¿Sí? Y entonces eso demuestra al menos que una de las composiciones es la identidad. ¿De acuerdo? Una de las composiciones es la identidad. Y la otro lado es completamente análogo. Análogamente, análogamente, si yo hago la composición primero de phi, ¿cómo va? Phi tilde W. Primero aplico phi tilde T compuesto con phi tilde W. Esto es igual a la identidad, pero ahora en W. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, es exactamente la misma situación, pero ahora empiezo con la propiedad universal al revés, con el morfismo al revés, y entonces me queda que esto me da la identidad de W. Por lo tanto, pues T es isomorfo a W, ¿no? T es isomorfo a W, y el isomorfismo está dado por el único. Por el único homomorfismo alineal, pues phi W, digamos, phi W tilde, que va de T a W, o por su inverso, ¿no? El inverso, que es phi W tilde inverso, que es ni más ni menos phi T tilde. ¿De acuerdo? Solamente es uno de ellos. ¿Sí les quedó claro? Entonces, esta es la demostración típica. Cualquier objeto que tiene una propiedad universal, y esa propiedad universal está dada por un único elemento, entonces solamente va a existir uno, ¿verdad? Entonces, repito aquí para que vean la idea, nuevamente, repito la idea. Yo tengo estos dos objetos que satisfacen la propiedad universal, entonces, pues si yo lo compongo con este homomorfismo, o sea, de aquí lo compongo, o al revés, ¿no? Si yo lo compongo con este sentido, entonces aquí voy a poder poner T, y entonces yo tengo un diagrama que va a estar T, que es dado por la composición, y tengo la propiedad universal de T, me da el morfismo que va de aquí para acá, y es este morfismo que es dado por la composición, ¿verdad? Es este morfismo, el que hace que todo esto conmute, ¿verdad? Y por otro lado tendría la identidad de T a T. Entonces tengo dos morfismos de este lado, pero por la propiedad universal de T debería existir solamente uno, solamente hay uno. Y ese uno, pues es la identidad, y te estoy enseñando dos, entonces por lo tanto tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Y entonces eso demuestra, en efecto, que estos dos módulos son isomorfos, y además, como estos elementos solamente hay uno, ¿verdad? Entonces el isomorfismo está dado por ese único elemento, ¿sí? Entonces esa es la demostración de que el producto tensorial es único en caso de que exista. Y ahora la cosa es, bueno, ¿quién es? ¿No? ¿Existe el producto tensorial? ¿Hay un objeto que cumpla, que es el producto tensorial? Entonces la respuesta es que sí, hay varios.
hay varios, pero lo que yo sé gracias a esta propiedad universal es que cualesquiera dos que yo dé son únicos. Y por eso es que el producto tensorial a veces los definen de una forma y a veces los definen de otra forma, pero a fin de cuentas les da la misma situación. La demostración estándar de que existe el producto tensorial es construirlo de la forma más fácil, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la existencia. Y entonces la existencia es bien explícita, me dice cómo construir el módulo, ¿verdad? Entonces, básicamente, para tener la idea de cómo lo debo construir, o sea, yo lo que quiero aquí entre nos, ¿verdad? O sea, lo que yo voy a querer entre nos es poderles decir quién es el objeto que estoy construyendo, el que llamé producto tensorial. No sé por qué le pongo R, estoy muy acostumbrado a ponerle R cuando son módulos, pero aquí vamos a seguirla. Sí sabe todo el mundo que el libro de texto es el libro de King Louis, ¿verdad? El de esquemas y curvas aritméticas. Justamente así como se llama el curso, es el libro de King Louis. Mi objetivo para este curso es leer ese libro de King Louis, ¿ok? Vamos a estar leyendo el libro de King Louis, entonces sí les recomiendo que lo saquen de la biblioteca y que lo vayan revisando, ¿no? Mi clase va a ser básicamente siguiendo ese libro, metiéndole un poquito de mi cosecha, ¿no? Mi forma de ver las cosas, pero básicamente el libro es ese. Entonces voy a tratar de seguir la notación que utiliza King Louis, ¿ok? Entonces, la existencia, bueno, lo que queremos, entre otras cosas, es construir este objeto de tal manera que yo tenga una forma bilineal de aquí para acá, ¿verdad? Y que tenga una forma bilineal quiere decir que cumple ciertas relaciones, ¿verdad? Las formas bilineales sacan los escalares de un lado y los pueden meter en el otro lado. Entonces, lo más fácil es tratar de construir a estos objetos. Entonces, fíjense, aquí yo tengo pares n, m, y este par n, m tiene que ir bajo la forma bilineal a alguien. Y entonces a mí me gustaría como llamarle a este objeto, quién será estos objetos, y sobre todo lo que me gustaría es como entender quiénes son estos objetos, ¿sí? Quiénes son como estos objetos. Entonces, momentáneamente, yo podría, en vez de estarle llamando phi de n, m, ¿sí? a la imagen, le voy a llamar así nada más por buena onda, le voy a llamar m tensor n, porque quiero que sea el producto tensorial. Pero ese es como el entrenador, ¿verdad? O sea, yo no sé quién es pero yo quisiera, como qué propiedades requiero que cumpla. Bueno, como es una forma bilineal, entonces aquí entrenador lo voy a poner primero como forma bilineal. Todo esto no es la demostración, es como la idea de la demostración, ¿no? Para que vean cómo lo tengo que construir. Entonces yo sé que si me tomo un a, m con n, si es una forma bilineal, yo sé que esto es igual a A por phi de mn, ¿no? Entonces, por la forma bilineal con A en A. Eso es por ser bilineal en la primera coordenada. Por ser bilineal en la segunda coordenada, me tendría que pasar algo como esto. ¿De acuerdo? Tendría que suceder esto. Otra de las propiedades de bilinealidad es que además debe cumplir ¿qué? Bueno, que es lineal en cada una de las coordenadas, ¿verdad? Que es lineal, o sea, que las sumas se descomponen, o sea, que phi de m1 más m2 n, pues tendría que ser igual a phi de m1 n más phi de m2 n, y lo mismo para la otra coordenada, o sea, mn1 más n2 es igual a phi de mn1 más phi de mn2. Como que esas son las propiedades que me gustaría que se cumplan, ¿verdad? O sea, más bien estas son las propiedades que se deben de cumplir porque la phi es bilineal. Pero ahora déjenme traducir esto con mi notación esta que les puse aquí. La notación esta que les puse. ¿Qué quiere decir en términos de la imagen que yo no sé quién es, pero qué pasa? ¿Qué debería decir? Bueno, pues esto lo que me diría es lo siguiente. Sencillamente me dice que si yo tomo AM y lo hago con el producto tensorial, AM es el objeto aquí, con N, esto debería de ser igual a, como es un módulo, el objeto M tensor N, ¿no? O sea, debería de sacarme el escalar en una de las coordenadas, pero lo mismo debería de suceder en la segunda coordenada. Esto debería ser A, M tensor N. Estas son simplemente la reinterpretación de estas dos propiedades que estoy escribiendo aquí, en términos de la imagen. Es la reinterpretación de eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo reinterpreto las otras propiedades o las otras cosas de la forma bilineal? Pues que debe pasar que la suma, ¿verdad? M1 más M2, si esto yo lo hago producto tensorial con N, o lo que tenga que ser, esto debería decir M1 tensor N más M2 tensor N, ¿no? Eso debería, y lo mismo para el otro lado, M tensor
N1 más N2 debería de ser igual a M tensor N1 más M tensor N2. Entonces, si existe el producto tensorial, si existiera el producto tensorial, estas son las mínimas cosas que debería de cumplir puesto que el producto tensorial viene con esta forma bilineal, estas son las mínimas cosas que debería de cumplir. ¿Sí? Es decir, si phi de n, m lo denoto así, a su imagen, entonces estos objetos de la imagen deben de cumplir estas propiedades. ¿Sí se fijan? Ahora, estas propiedades que están aquí, mañosamente, yo las puedo escribir, en vez de tomarlas en términos de la igualdad, ¿verdad? Las podría tomar como que sean cero, ¿verdad? O sea, tomarlas como que sean cero, es decir, déjenme borrarlo aquí mismo, perdón si lo están escribiendo tal cual, pero ustedes también pueden hacer lo mismo, y en vez de esto, ponerle aquí un menos, 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 y aquí igualarlos a cero. Y esto es algo muy interesante, porque lo que me estaría diciendo es que estos objetos se anulan en el módulo, o sea, como que son cero. ¿Cómo le hago yo para cuando yo tengo un módulo, ¿verdad? Y quiero que objetos se hagan cero? ¿Qué es lo que hace uno? Pues lo cocientas con los objetos que quieres que se hagan cero. Entonces ahora la pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿cómo construyo algo? ¿Cómo me fijo en un módulo algo? ¿Cómo puedo construir un módulo algo que digamos que contenga estos símbolos, que contenga las imágenes de lo que vaya a ser mi forma bilineal, o que contenga símbolos de esta forma, y luego cocientarlo por el submódulo generado por estas relaciones? ¿Sí lo ven? Es lo que es la idea, ¿no? Con tratar de construir. ¿A quién se les ocurre? ¿Quién es lo más fácil? Bueno, yo quiero que existan estos símbolos. ¿Dónde seguro pueden existir símbolos como eso? Donde en esto solamente denota un símbolo. O sea, esto es básicamente el par ordenado m, n, ¿no? O sea, yo nada más lo denoté así, pero es básicamente el par ordenado m, n. ¿Qué objeto en la categoría de A módulos sí contiene a copias de esos objetos? A copias de esos. ¿Quién? Todavía no sé que exista, todavía no sé, pero esto ya me dio una idea de cómo construirlo. ¿Quién? Pues sí, ahora sí ya les voy a dar demostración. Entonces, ¿cómo le hace uno? Pues sea, lo consideremos primero. Eso, ¿quién dijo yo? Alejandro. ¿El producto? ¿Cómo es correcto? ¿El quién? ¿El producto? ¿Qué producto? El producto universal. Pues de los módulos. El producto universal no. No. Consideremos al A módulo libre generado por los pares m, n con m y n, o con m en m y n en n. O sea, me voy a fijar en este módulo libre. O sea, que son ¿cuántas copias de A? Pues tantas copias como pares ordenados tenga, ¿verdad? Es m, n, ese es el módulo libre, el A módulo. En la categoría de módulos existen módulos libres. En otras palabras, ¿quién es esto? Esta es la suma directa, si quieren, es la suma directa de copias de A, pero cada copia de A pues tiene que estar generado por un objeto. Entonces aquí le voy a poner E, m, n. O sea, es A multiplicado por un objeto que se llama E, m, n, y la suma va por todos los m's, n's contenidos en m cruz n. Esta es la suma directa. O sea, es el A módulo libre generado por todos estos objetos. Es la suma directa. ¿Sí? La suma directa. Aquí por eso se le pone entre paréntesis para que no se confunda con el producto. Es la suma directa. Es la suma directa. Ahora, donde estos elementos son elementos básicos. O sea, son los básicos. O sea, los generadores son copias, ¿verdad? Para cada elemento le pongo una copia. Si quieren, le podrían poner aquí, en vez de esto, le podrían poner m, n. O, si quieren, como este objeto que está aquí es un generador arbitrario, o sea, es como el módulo libre formal, ¿verdad? Esto ya es un básico, ¿verdad? Un elemento básico. Lo podría escribir en términos de los objetos estos que yo ya estoy queriendo definir. O sea, esto es la suma directa por todos los pares, m, n, en el producto, ¿verdad? De A por m tensor n.
O sea, donde este es M tensor N, son los generadores, ¿sí? O sea, estoy diciendo, es pura notación. Esto es pura convención M tensor N, yo lo estoy agarrando como un objeto ahí, lo que eso quiera decir. Lo importante es que para cada par M y N, yo quiero hacer esto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es el módulo libre generado por esos pares. Así como cuando construimos los polinomios, ¿no? Cuando construimos polinomios, primero es un módulo libre, es una suma directa de copias del campo, nada más que los indexo con X, luego con X cuadrada, con X cubo. ¿Pero qué es X? Pues una variable cualquiera, ¿no? Que yo la llame X. Igualito, aquí le estoy llamando M tensor N. Ahora, este módulo libre, por supuesto, contiene a los objetos de este M tensor N, contiene a todos, ¿verdad? Son los básicos, es lo que le estoy diciendo. Son los básicos, ahí están. Pero cumple las propiedades que están aquí, cumple las propiedades que me gustaría que cumpliera. ¿Quién es el objeto más pequeño que puede, o sea, cómo le hago nuevamente, lo repito, cómo le hago para que, no este módulo, pero construir a partir de este módulo o de este, un objeto que cumple estas propiedades? Pues me fijo en el submódulo de la suma directa, ¿verdad? Ahora ponemos atención en esto y entonces, ¿qué es lo que hago? Sea N, entonces sea N, no, ¿cómo le llamamos? Díganme un nombre, K, ¿cómo le llamamos? Sí, K de kernel, ¿no? Sea K, el submódulo de este módulo libre, que ya les acabé de construir, ¿verdad? De este módulo libre, déjenme le pongo paréntesis porque es la suma directa. Recuerden que cuando yo le pongo arriba paréntesis, quiere decir que es la suma directa, ¿verdad? O sea, es esa suma directa, no el producto, sino la suma directa. Me tomo el submódulo de N generado por estos elementos, por los elementos. Y lo voy a escribir ya directamente los elementos en términos de estos generadores o de estos básicos. O sea, 1, pues que AM tensor N menos AM tensor N. O sea, me fijo este elemento. Luego me fijo en el siguiente elemento, o sea, 2 M tensor N menos AM tensor N. Todos los elementos que cumplan estas propiedades. Entonces lo voy a poner para todo A, para todo M y para todo N. 3M1 más M2 tensor N menos M1 tensor N menos M2 tensor N. Eso no sé si lo puse bien o sea, porque había que borrar el igual, ¿verdad? Y restarle los dos. Sí, no sé si lo puse bien, ahorita lo checo. 4, y lo checo allá atrás, ¿verdad? Hace rato cuando les dije las propiedades. Y la otra propiedad es que M con N1, N2, menos M, menos M, N1, menos M, N2. Todos estos objetos, me fijo en el submódulo generado por todos estos objetos, ¿verdad? O sea, es el módulo más pequeño que contiene a todos estos objetos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso siempre lo puedo hacer en cualquier módulo, me tomo una familia de objetos y ya, esto es para todo, A en A, M, N, M, M1, M2, en M, y N, N1, N2, en N. Ajá, o sea, esto para todos los objetos, para todos. Me tomo todas las expresiones de esa forma, todas, y me fijo en el módulo generado por todos esos. Ahí está. Y entonces ahora sí, ya está. Sea M tensor A con N, por definición lo voy a tomar como A módulo libre, cociente con este N. Entonces cuando me tomo A módulo libre cociente con este N, automáticamente todas estas expresiones se me hacen cero. Todas, y algunas más, porque recuerden que N es el módulo generado por estos. O sea, aquí sí que están todas las sumas de objetos y combinaciones lineales que vienen aquí. No nada más estos objetos son los que se hacen cero. Hay otros más, todos los que se pueden generar a partir de estas relaciones, como sumas de objetos en estas relaciones. Todos esos objetos. Y entonces hago el cociente. Todos esos objetos, en particular estos, vienen a ser cero aquí, porque estoy el cociente, ¿no? ¿Y quién es la forma bilineal? Bueno, hay que probar que por supuesto es una forma bilineal. Y sea... Sí. Rogelio, se ve el cociente de A con K, ¿no? Le pusiste un cociente de N. Sí, se llama K. Eso, gracias. Ya ven, esa es mi dislexia que les digo. Gracias. Se llama K, ¿ok? Con K, lo estoy haciendo con el módulo generado aquí.
Y si a phi de m, n a pues este producto tensorial, que nada más por pura payasada lo voy a escribir aquí como, veamos que empezamos con m, que es por definición lo que le estoy poniendo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que a cada par ordenado, pues lo voy a mandar justamente a su clase, ¿verdad? O sea, lo voy a mandar a la clase. Bueno, lo mando a m tensor n, y en realidad, sí tiene razón que aquí debería llamarle a la clase, ¿no? Sí, justamente por eso no lo llaman el producto tensorial así antes, porque realmente el producto tensorial es la clase de ese objeto, ¿verdad? La clase. Bueno, lo vamos a llamar aquí así a su clase bajo, me tomo el generador y lo mando a su clase, ¿no? Y entonces ahora, me van a disculpar, pero le voy a decir, denotaremos simplemente por m tensor n a la clase. O sea, esta clase, ¿no? A la clase de esta clase. O sea, sorry. O sea, todo lo que les dije es cierto, nada más que mi notación está chafa haberle llamado al punto tensorial luego, porque realmente sí es un generador, pero el que le debería de haber llamado al punto tensorial realmente era la clase, no al objeto m tensor n, ¿no? Esa es la clase. Pero bueno, entonces esto lo soluciono de la mejor manera para no tener que borrar y renombrar. Simplemente hago este abuso de notación. En vez de llamarle m tensor n al generador, como le había puesto antes, sino le llamo a su clase. Entonces, a partir de ahora, el m tensor n es la clase de ese generador, módulo estas relaciones que están aquí, ¿no? Módulo estas relaciones. Y entonces, ahora sí, sí tengo estas relaciones, ¿no? O sea, tengo que am tensor n, ¿no? am tensor n es a por m tensor n, y etcétera, ¿no? Y todas las otras propiedades se cumplen, ¿sí? Porque justamente estoy haciendo el cociente de eso. Nota, muchas otras relaciones también se cumplen, porque, recuerdo, insisto, es que es algo que a lo mejor, bueno, yo me acuerdo que la primera vez que estudié productos tensoriales, que también fue hace mucho tiempo, tampoco me quedaba muy claro en principio que por qué otros objetos de repente se hacían cero, ¿no? ¿Por qué de repente otros objetos se hacían cero? Pero la razón es que es el módulo generado por todas estas cosas, ¿no? Y ahí pueden aparecer muchas cosas, ¿no? Es el ideal generado, si lo piensan en términos como de ideal, es el ideal generado por estos objetos, y entonces ese es grande, todas las combinaciones lineales de eso, y es el cociente de eso. Entonces, puede ser que se me anule. Si les quedó claro, ahora hay que ver, esta es la construcción, y ahora sí, está muy bonita la construcción, pero ¿por qué es un producto sensorial? Es decir, ¿por qué satisface las propiedades del producto sensorial? ¿Realmente es universal? Entonces vamos a demostrar ahora que en efecto cumple la propiedad universal. Entonces la afirmación aquí es que este objeto que les acabo de construir, junto con este phi, cumple la propiedad universal. ¿Sí? Entonces, para ver que cumple la propiedad universal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tomarnos otro módulo. Bueno, posiblemente lo primero que hay que ver es que phi es bilineal, ¿no? Entonces, lo primero que... Sí, a ver otra vez. No, justo eso, que ver que phi primero que es bilineal. Exacto, habrá que ver que phi es bilineal, pero ¿quién me dice rápido por qué phi es bilineal? Pues, Es justamente esto que les puse acá atrás, ¿no? Entonces, esto que les puse aquí entre paréntesis, ¿no? La función es como phi de m, n es igual a m tensor n, y estos tensores, ¿verdad?, satisfacen todas estas propiedades, y estos tensores satisfacen todas estas que les escribí aquí, todas estas, es decir, todas estas. Entonces, pues es bilineal, ¿no? Es inmediato, ¿verdad?
Es bilineal. Entonces, esto está, bueno, es eso que les había escrito. Entonces, sí es una forma bilineal. Ahora lo que hay que ver es que cumple la propiedad universal en efecto, y para ver que cumple la propiedad universal, pues lo que tenemos que tomar es otro módulo con otra forma bilineal arbitraria y ver que existe un único morfismo que hace que todo conmute. Entonces, pues lo que hay que tomar entonces es otro módulo. Entonces, sea P, un módulo, con una forma bilineal, F, que va de producto a P. Y entonces ahora, ¿cómo le hago para construir mi diagrama conmutativo? ¿Cómo le hago para construir esa F tilde? Entonces lo dibujo aquí, tengo M con N, aquí tengo P, y aquí ya tengo la que acabo de construir. Y sí. Y entonces aquí me gustaría construir este es F, entonces aquí me gustaría construir esta F tilde. ¿Cómo debería construir esa F tilde? Entonces, si yo quiero que todo esto conmute, entonces esa es la primera observación y también me ayuda a ver la unicidad. ¿Cómo le hago para construir esa tilde? Entonces, si yo quiero que todo esto conmute, si yo me agarro un par M, N, por un lado lo tiene que mandar a F de M, N, ¿no? Cuando me voy para acá abajo. Cuando lo voy dando para acá abajo, ya sé que me manda a M tensor N. Y si yo quiero que esto conmute, pues ¿a quién tengo que mandar a M tensor N? Pues a F de MN. O sea, no hay como que, si quiero que conmute, tiene que ser eso, ¿no? Entonces no hay demostra. Entonces, ¿cómo defino? Ahora lo que hay que ver es que esa definición sí está bien hecha, ¿no? Sea F tilde, definida por notar que el producto tensorial es un cociente de un módulo libre, ¿no? Es un cociente de un módulo libre. Entonces, si yo me agarro en particular los generadores, como que me gustaría ver que esos generadores, o sea, yo la puedo definir en términos de los generadores, lo único que hay que ver es que está luego bien definida, es decir, que los elementos que van al cero sí van a dar al cero. O en otras palabras, lo que puedo hacer es definirla por pasos, o sea, me tomo M tensor N y de aquí lo voy a tomar al módulo P. Entonces, si yo me tomo aquí esta función que al par, ya no le quiero llamar producto tensorial, sino al generador M tensor N, o sea, los que generan, que quieren, híjole, ¿me permiten llamarle así? Como le había puesto al principio, el generador, ¿verdad? El generador, para no llamarle producto tensorial, sino el generador de aquí, lo voy a mandar a F de M, N. Ese está bien definido. ¿Por qué esta aplicación está bien definida? Porque ahora sí, los EMN son básicos, ¿verdad? Es un módulo libre, me fijo los básicos, entonces para definir una aplicación bien definida basta decirles cómo está en los generadores. Entonces lo defino así en los generadores y se extiende por alinealidad a todo el módulo libre, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿quién me dice quién es el kernel de este homomorfismo? O sea, ¿quién es el núcleo? No quiero el núcleo. Lo que quiero es ver que la puedo pasar al cociente. Para ver que lo puedo pasar al cociente módulo K, bastaría ver que los elementos de K van a dar al cero, ¿verdad? Entonces, no sé cómo le llamamos a este. Vamos a llamarle F' a este. F'. ¿De acuerdo? Es esta aplicación. F' es alineal. Se extiende linealmente, ¿verdad? Lo definí en los generadores, se extiende. Y ahora F' de K, ¿quién es la imagen del submódulo generado por estas relaciones? Cero. Es cero. ¿Por qué cero? Pues porque es bilineal, ¿no? Lineal. Porque es bilineal, entonces esto tiene que ser cero, porque el F es bilineal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esto tiene que ser cero. Entonces, por sus teoremas de isomorfismo de módulos, entonces ustedes saben que F pasa al cociente. Y entonces ese es el F tilde. Entonces aquí lo voy a escribir así. M tensor N. Aquí le pongo P. Y entonces aquí le voy a poner M tensor N. MN módulo K. Y entonces esta se llama F tilde. Y esta que está aquí es el F tilde. O sea, la de arriba se llama F' y entonces pasa a F tilde. Es un homomorfismo de A módulos. Está bien hecha porque justamente los elementos de K van a dar al cero. Entonces, esa es una de las propiedades de los núcleos, ¿verdad? De los kerneles, de los núcleos, es que pasa de aquí para acá. Y entonces esta sería mi F tilde. Recuerden que, ahí no quería rayar esto, lo quería poner con el marcador. Entonces, este morfismo, como el núcleo K, o como el K va a dar a cero, entonces se extiende al cociente, unas propiedades de los kerneles, de los núcleos, de módulos. Y entonces este morfismo está bien definido,
pero justamente este cuate es lo que yo les definí como M tensor A sobre E. ¿Ok? Entonces ya está. Ahora, ¿quién me dice por qué es único? Ya está, el morfismo ya está, el F tilde ya está. ¿Por qué es único? Bueno, la unicidad viene justamente de este análisis que hicimos. Cualquier otro debe de cumplir exactamente esta relación. Cualquier otro que yo me agarre debe de cumplir exactamente. Es decir, esta propiedad me determina cómo es el morfismo que tengo que construir. Si yo quiero que conmute, entonces tiene que estar definido así, en los básicos. Y si está definido así en los básicos, entonces tiene que ser el mismo, ¿verdad? Porque entonces este objeto es único, y si este objeto es único, entonces este objeto es único. ¿De acuerdo? El F tilde. ¿Sí? Ya no lo escribo, porque es estándar, ¿verdad? Esa es la propiedad. O sea, los homomorfismos de módulos libres quedan determinados de manera única si yo digo a quién envío a los básicos, ¿verdad? Entonces, este morfismo es único con esa propiedad. Cualquier otro me va a determinar un morfismo único de aquí para acá. Y luego, como el acá es un módulo generado por esas relaciones, entonces este cuadro también tiene que ser el F tilde. Que está aquí. Sea cual sea el morfismo que yo me agarre. Si me agarro otro morfismo, tiene que ser lo mismo. ¿De acuerdo? Porque en particular, en estos elementos, así. Entonces, nada más para que quede claro, el F tilde en los M's, en M tensor N, pues simplemente este va a ser F de M, N. Esa es la propiedad que, digamos, cumple el F tilde, ¿de acuerdo? Eso es lo que está pasando. El F tilde de aquí es M tensor N, ¿sí? ¿Alguna duda? Y entonces ya demostré que existe, es por la construcción, básicamente, es decir, por esta propiedad, este F tilde es un homomorfismo de A módulos, ¿sí? Está bien definido, es un homomorfismo de A módulos, y hace que todo conmute, por construcción, básicamente. Y ahora sí, ya tengo un único homomorfismo, que me hace que esto conmute, tiene que ser único por esta propiedad, y entonces, pues este cuate satisface la propiedad universal, entonces es uno de los productos tensoriales, pero ya demostré que cualquier otro producto tensorial es isomorfo a este, ¿no? Por la propiedad universal. Entonces, con eso estaríamos terminando esta propiedad del producto tensorial. ¿Sí les queda claro? Entonces, a partir de ahora, yo puedo pensar el producto tensorial como este objeto, pero debo de mantener en mi cabeza debo de mantener que no es el único objeto, hay otros, lo puedo construir de otra manera, nada más que va a ser isomorfo por la propiedad universal. ¿Sí? Fíjense que propiedades universales me está diciendo, también es otra forma de interpretar propiedades universales. La propiedad universal me está diciendo que el producto tensorial es un objeto inicial en una determinada categoría. En la categoría de módulos que hacen con flechas, ¿verdad? Con flechas morfismos de módulos que hacen que estos diagramas conmuten. O sea, yo me puedo fijar en la categoría de módulos de tal manera que hacen que estos diagramas conmuten. Y entonces el producto tensorial realmente es un objeto inicial en esa categoría. Hay un único objeto y para cualquier otro módulo P que tenga una forma bilineal, entonces este cuate conmuta. O sea, no, a ver, se los pongo más claramente. Yo me puedo fijar en la categoría de módulos junto con formas bilineales, ¿no? De M plus N a P. Esa es una categoría. ¿Qué es un morfismo en esa categoría? Pues es un triángulo que hace que todo esto conmute. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es un morfismo entre estos dos? Pues es un triángulo que hace que todo esto conmute y es un homomorfismo de módulos que hace que conmute. Entonces, el producto tensorial, que es este, es un objeto inicial en esa categoría, porque para cualquier objeto en esa categoría siempre existe un morfismo que hace que esto conmute. ¿Sí? Esa es otra forma. Insisto, ustedes van a estar revisando a Ravi aquí el capítulo de categorías, y entonces van a ver objetos iniciales, objetos finales. Entonces, estamos diciendo, en otras palabras, la propiedad universal también se puede parafrasear diciendo que el producto tensorial es un objeto inicial en la categoría de formas bilineales de M cruz N a la categoría de módulos, ¿verdad? Es un objeto inicial ahí, donde los objetos son estas formas bilineales, o estas, y los morfismos son simplemente homomorfismos de módulos que hacen que se conmute con la forma bilineal. Y entonces el producto tensorial es un objeto inicial. Entonces también esa es otra forma nos puede servir para entender propiedades universales en general, o concretamente este producto tensorial. El producto tensorial es un objeto inicial. Ahora, los productos tensoriales son muy importantes en geometría algebraica porque nos hablan de cambios de base de extensión de escalares, ¿verdad? O sea, cuando yo hablo de extensión de escalares, de cambios de base de una variedad, o sea, cuando veo una variedad con coeficientes en un campo, en un anillo, y lo quiero extender, porque es una variedad definida sobre los racionales, y quiero ahora verla como una variedad sobre los complejos, el producto tensorial es lo que me permite hacer ese cambio de base, extender escalares.
ustedes a lo mejor están más familiarizados cuando me tomo un espacio vectorial sobre los reales, ¿no? Me tomo un espacio vectorial sobre los reales y ching, resulta que yo la quiero ver como espacio vectorial sobre los complejos. Pues le hago el producto tensorial sobre los complejos. Un ejemplo típico de esto es, por ejemplo, cuando estudian formas canónicas. Nada más que cuando estudia uno álgebra lineal en licenciatura, no le dicen que es el producto tensorial todavía, ¿no? A lo mejor así como por ahí de repente sí les dirán al final del curso, pero si yo tomo un espacio vectorial y una transformación lineal, entonces, digamos, mi matriz tiene coeficientes en los reales o en los enteros, como quieran, racionales. Entonces, ustedes saben que eso no tiene sus valores propios necesariamente en el campo o en el R, sino me tengo que tomar la cerradura algebraica para encontrar los valores propios de la matriz. Pero entonces, si era una matriz, por ejemplo, con coeficientes reales y una transformación con coeficientes reales entre un espacio vectorial de los reales a los reales, de repente salen los valores propios complejos y yo digo que la matriz A por el vector propio U es igual a lambda U, pero si se fijan, ahí estoy haciendo lambda complejo por un vector U, pero ¿qué pasa? Porque U era un R espacio vectorial, no era un C espacio vectorial. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo que estoy haciendo simplemente ahí es considerar ahora mi espacio vectorial como espacio vectorial sobre los complejos, o en otras palabras, estoy extendiendo los escalares de mi espacio vectorial sobre los reales a los complejos. Acá en el fondo, no nos lo dicen cuando estudiamos álgebra lineal así en la primaria, pero en el fondo lo que estoy haciendo es extender los escalares del espacio vectorial con coeficientes reales a el espacio vectorial con coeficientes complejos. Eso es lo que estoy haciendo el producto tensorial. O sea que ejemplos sí tenemos, o sea, sí ha aparecido en su... Digo, el producto tensorial para ustedes seguramente también ya ha aparecido muchas veces en otros contextos, pero bueno, a veces uno no se detiene tanto a pensar en si ha aparecido en otros... Creo que sí, ¿verdad? En su curso de álgebra lineal sí les enseñan productos tensoriales de espacios vectoriales, ¿no? ¿O no? No se acuerdan. Yo me acuerdo que cuando yo estudié álgebra lineal sí me lo mencionaron. O sea, sí hubo, el producto tensorial, y dije, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Ya al final del semestre, pero sí me acuerdo que sí lo mencionaron. Yo creo que fue hasta que estudié álgebra, y álgebra más seria, que nos detuvimos a pensar en espacios vectoriales. Ahora, hay varios ejemplos. Bueno, sí, esta nota es importante. La pregunta es, ¿cómo se ven los elementos? ¿Cómo se ven los elementos? Son los elementos en general, ¿verdad? Del producto tensorial. ¿Cómo se ven? ¿Quién me dice? ¿Cómo se ven? ¿Cómo son? ¿Cómo se ven? No me van a decir, pues abres los ojos y lo escribes delante de ti, abres los ojos y así lo ves. No, ¿cómo se ve? Serían combinaciones lineales de los generadores, ¿no? Exacto, son combinaciones lineales de los generadores. O sea, un elemento típico en el producto tensorial se va a escribir como una suma finita, digamos, de un MI tensor NI, una suma finita, ¿no? Me faltaron coeficientes. O sea, es una suma, pero de... ¿qué pasó? Ya están viendo cualquier otra cosa aquí, a ver. ¿Aquí? No. Aquí. Lo cerré, no lo puedo creer. Déjenme regresar, ya le están viendo todas mis notas. ¿Es este? Sí. Entonces aquí... me faltaron los coeficientes, entonces déjenme borrarlo. Entonces en realidad se va a ver como una suma finita de cosas así, ¿no? Porque recuerden que el producto tensorial es generado por estas cosas, el módulo libre generado por esto es módulo, el cociente. Entonces en el cociente, los generadores, o sea, cualquier objeto en el cociente, también se va a poder escribir como de esta forma, ¿no? Como las clases de los generadores, hacia abajo, porque no fuimos un proyectivo, siempre se va a poder escribir. Nada más que la nota, ¿verdad? Es una suma finita. Pero la nota es que no es única. Es una nota muy importante. No se escribe de forma única porque no es libre, porque es el cociente de un modo libre, es decir, hay relaciones entre estos objetos, ¿sí? Hay relaciones entre estos objetos, entonces claramente no es única. Sí, claramente, por ejemplo, si yo me tomo M tensor N, nada más así, M tensor M, y si M se pudiera escribir como una suma de M1 más M2,
Entonces, este M tensor N pues es igual a M1 tensor N más M2 tensor N, ¿verdad? Por las propiedades del producto tensorial, y entonces ya se ve que no es, que no se escriben como una suma de forma única, y yo podría pensar en un montón de otras formas de escribir. Entonces, esa es una nota importante, no se pueden escribir de forma única. Esto es una observación porque, muy importante, porque si yo quisiera definir un morfismo del producto tensorial, si yo quisiera definir un morfismo del producto tensorial a cualquier cosa, a cualquier otro módulo, un homomorfismo del producto tensorial, muchas veces, lo que se hace, o muchas veces lo van a encontrar por ahí, que la gente, a lo mejor como ejercicio, dicen, ah, pues mira, mando M tensor N, lo mando a Chuchito, o a quien sea. Y en realidad esto está mal definido a menos de que me demuestres que esté bien definido. Es decir, no puedes definir un morfismo de producto tensorial. En principio, no puedes definir un morfismo de producto tensorial diciéndome a quién mandas a estos generadores. Porque cualquier elemento del producto tensorial que es una suma, es decir, no se extiende de manera única, o en otras palabras, este cuate puede estar escrito de diversas formas, de formas muy distintas, y tú me tendrías que demostrar que todas las formas que tienes de escribir este elemento van a dar al mismo. ¿Sí queda claro? Entonces, no está bien, es una observación muy importante del producto tensorial, no está bien definir morfismos del producto tensorial a cualquier otro módulo diciendo a quién van estos objetos, porque estos objetos pueden ser escritos de muchas formas, y si lo haces así, me tendrías que demostrar que cualquier forma de escribirlo va a dar al mismo objeto y que en efecto es un homomorfismo en la categoría o es un homomorfismo de módulos. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda claro esa observación? Entonces, de ahí que hay que tener mucho cuidado con el producto tensorial. La forma en la que hace uno eso en general es utilizar mejor la propiedad universal. Es decir, si yo quisiera construir un homomorfismo de aquí para acá, entonces lo más fácil o lo mejor es primero construir una forma bilineal AP. Si yo logro construir una forma bilineal AP por la propiedad universal del producto tensorial, entonces automáticamente va a existir un homomorfismo de aquí para acá que haga que conmute. Nada más que la forma bilineal sí es muy fácil, porque aquí sí basta que me digas a quién manda M, N. Si M, N me lo mandas a Chuchito, ¿sí? Si M, N me lo mandas para acá y me demuestras que es bilineal, ¿sí? O sea, que está bien definida, que es bilineal, entonces automáticamente por la propiedad universal me estarías construyendo la aplicación bien definida del producto tensorial para acá. Entonces, en general, cuando yo quiero construir una aplicación del producto tensorial AP, lo que se hace es, primero construyeme una forma bilineal y si me dices a quién M, N, a quién va, y entonces, ahora sí, me demuestras que es bilineal, y entonces ya tienes esta, y por lo tanto tendrías una de aquí para acá. Notar la cosa curiosa, cómo es la vida, ¿no? Este M, N, ¿a quién va a dar? Pues de este lado va a dar al producto tensorial, y del producto tensorial, pues sí va a dar también a Chuchito por la conmutatividad. Entonces, que a fin de cuentas, sí me estás diciendo a quién va M tensor N, pero la ventaja de haber hecho esto es que tú ves que todas las relaciones de bilinealidad que se cumplen aquí, las relaciones o sea, al ver que esta cosa es bilineal, realmente estás viendo que este morfismo que estás definiendo está bien definido, porque nuevamente los elementos en el K, en el módulo ese con el que estoy cocientando, pues todos van a dar al mismo. O sea, es básicamente ver que la aplicación de aquí para acá está bien definida, ¿no? O sea, la bilinealidad de aquí automáticamente me va a dar el hecho de que aquí está bien definida. Pero eso es una nota importante porque es un error frecuente cuando uno empieza a estudiar producto tensorial, decir que definir morfismos a través de definir a quién van estos elementos. Aunque en el fondo se puede hacer realmente siempre y cuando me veas que aquí tengo una forma bilineal. ¿Sí? ¿Dudas? Ejemplos. Entonces, pues, los primeros módulos que uno conoce pues son los grupos abelianos, ¿verdad? Los Z-módulos, los grupos abelianos. Entonces, vamos a ver ejemplos, vamos a calcular algunos productos tensoriales. Entonces, ¿quién me dice quién es? A ver si me logran decir quién es Z, 5Z, tensor, Z, 7Z. A ver, Carlos, ¿cuál es tu conclusión al respecto? Estoy pensando. Carlos, no, Rocío. ¿Tienen su cámara puesta? No sé por qué no los veo. Pongan su cámara, muchachos, si no me siento muy solo. A ver, Rocío, ¿ideas? No, aún no. No. A ver, Edgar. Edgar.
Pongan su cámara, muchachos, para que los vea. Bueno, yo estaba pensando en usar que 5 y 7 son coprimos, ¿no? Pero Pues es una buena idea. Que puedes poner el 5, o sea, el 5 de un lado, cada que tenga 5 del lado izquierdo es 0 y del lado derecho es, cada que tenga 7, y Ajá. ver al 1 como 3 por 5, 2 por 7, Ajá. para llegar a que es como 0, ¿no? Todo. Exacto. Sí. Entonces aquí ¿Un Z2? dicen que es Z2. No, esa está. Sería algo así como A, B, 0. producto enviarlo a A más B módulo. La diferencia de 7 y 5. A ver, Leonardo, a ver tú qué opinas. ¿Quién es? ¿Quién me dice quién es? ¿Qué módulo es? Juan dice que Z2, ¿no? Z módulo 2Z. ¿Tú, Leonardo? Alejandro. Yo digo que es el 0. Lili dice que es el 0. Edwin, ¿qué opina? Sí, debe ser 0. Edwin sabe que es el 0, ¿no? Pues sí, es el 0. Y la razón es por qué. Bueno, en efecto, 5 y 7 son primos relativos. Eso quiere decir que existe una combinación lineal de ellos igual a 1, que Lili nos las dio, ¿verdad? Nos dijo 5 por 3 más menos 7 por 2. ¿De acuerdo? Es igual a 1. Y entonces, ¿esto cómo lo utilizamos, verdad? ¿Qué tiene que ver que 5 por 3 es igual a 7 más 2 por 2 es igual a 1? Bueno, pues que si yo escribo cualquier elemento en el producto tensorial, cualquier elemento X tensor Y en Z5 tensor Z7, como Z módulo 7, pues por las propiedades de módulo, esto es lo mismo que 1 por X, 1 por X tensor Y, ¿no? Pero ahora escribimos el 1 de la manera conveniente que lo acabamos de escribir, o sea, es 5 por 3 menos 7 por 2 por X tensor Y. Y ahora aplico la distributividad, como es un módulo, se distribuye, esto es 5 por 3 por X tensor Y menos 7 por 2 por X tensor Y, ¿de acuerdo? Estoy simplemente aplicando la distributividad de... Y luego voy a utilizar la linealidad y utilizo que se mete correctamente. El primero es Z5, entonces aquí el 5 por 3 lo meto aquí adentro, o sea, me queda 5 por 3 X tensor Y, ¿verdad? Menos, y el segundo lo meto en la segunda coordenada, me queda X tensor 7 por 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Pero quién es esto? 5 por 3, bueno, 5 por 3, pero estoy haciendo en Z módulo 15, entonces el 5 es 0 en Z módulo 15, digo en Z módulo 5, Z módulo 5. Entonces el 5 es 0 en Z módulo 5, ¿verdad? Este objeto que está aquí está en Z5, Z módulo 5, entonces esto cuánto me da 0. Entonces esto me queda 0 tensor Y menos, y lo mismo, ¿verdad? Este objeto de aquí en módulo 7 es 0. Aquí me faltó el Y, por cierto. Este objeto es 0 y entonces me queda X tensor 0. ¿Y ahora cuánto es 0 tensor Y? ¿Por qué 0? Puedes poner 0 como 0 más 0 y distribuir. Puede ser como 0 más 0 o 0 por 1, ¿verdad? O lo que ustedes quieran, y el 0 sale como escalar, y entonces 0 por cualquier elemento si sale 0, ¿sí? Entonces lo saco como escalar, o como dice Lili, lo sumo y hago la demostración de cualquier elemento por 0, 0, entonces esto me queda 0 menos 0 y ya. ¿Sí? Entonces se fijan cómo estoy utilizando las propiedades aquí de bilinealidad. Entonces eso quiere decir que cualquier elemento de esta forma es 0. Y como todos los elementos en el producto tensorial son sumas de estos cuates, entonces cualquier elemento en el producto tensorial es 0. ¿Sí? ¿Sí? Digo, es un detalle útil, pero vale la pena tenerlo presente. Los elementos del producto tensorial no son estos nada más. Pero sí me basta demostrar que estos elementos son 0, porque cualquier otro elemento es una suma finita de estos objetos. Y como cada uno de esos es 0, entonces cualquier elemento del producto tensorial es 0. ¿De acuerdo? Sí, hay que concluir con esa afirmación. Entonces ya nada más como... se me fue rapidísimo la clase. Ya nada más como... son muy amenos, se me fue muy rápido. A ver, como ejercicio para pensar.
o sea, tiene Z módulo NZ, tensor Z módulo MZ, con M y N primos relativos. Ah, ¿quién me dice? 0. Pues 0, ¿no? Ya, obvio, ¿no? Ok, perfecto. O sea que en general sería Z módulo algo el máximo común divisor Z. Exactamente. Bien, entonces pienses esto. Tiene Z módulo NZ, tensor sobre Z, por cierto. Es muy importante decir sobre quién. Z módulo NZ con M, N igual a D en general. A ver si me logran decir quién es. ¿Ok? Bien, entonces, pues bueno, entonces aquí dejamos. Híjole, yo no me quiero, la verdad es que no me quiero tardar tanto. Yo tenía pensado terminar al menos con esta parte de las propiedades de un tensorial ahora y no lo terminé. Entonces, pero bueno, también depende de qué tan familiarizados estén ustedes con estas construcciones tensoriales. Más vale que estén. Ya, bien. ¿Dudas? ¿Va a detener la grabación? No les dé miedo grabar y entonces